enlinea.com. Se acorta la coyuntura electoral. Sobre propuestas y alternativas para innovaciones en torno a las tecnologías. Presentamos una candidata que ha estado haciendo propuestas sobre gobierno electrónico. Hola amigos, me llamo Pilar Freitas. Soy candidata al Congreso con el número 6 por el partido Perú Posible del presidente Alejandro Toledo. Soy abogada, mi formación académica la hice en la Universidad Católica, donde también he tenido la oportunidad de estudiar 3 maestrías, 2 en Derecho y otra en Estudios Culturales. Yo he venido trabajando en el Estado desde el año 75 y he tenido la oportunidad también de estar en diferentes sectores. En pesquería, he trabajado en el Poder Judicial, en el Ministerio de Justicia, y una de las más importantes labores que he desarrollado es la de Procuradora Pública del Poder Judicial. Ahí fui presidenta además de todos los procuradores, la presidenta del Consejo de Defensa Judicial del Estado. También he sido superintendenta nacional de los registros públicos. He pertenecido a algunos directorios tanto del Estado como de entidades privadas. Hoy día me desempeño en una entidad privada donde hago una labor filantrópica. Esto me permite tener varias propuestas para llevarlas al Poder Legislativo. Creo que una de las más importantes está relacionada con la lucha anticorrupción. Es ahí donde tenemos que incidir, porque ya lo hemos venido haciendo y hoy he tenido que litigar contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra toda la mafia Fujimori Montesinos, contra bandas organizadas. Pero esta labor tiene que continuar, no podemos quedarnos porque la corrupción significa al país una merma de 10.000 millones de soles al año que pueden ser utilizados en cosas que realmente nuestro país necesita, como por ejemplo carreteras, hospitales, todo tipo de servicios públicos, escuelas. Tenemos que pagarle mejor a nuestros empleados públicos, tenemos que darles mejores condiciones de trabajo, tenemos también que aumentarle a los profesores, a los policías, al ejército, en fin, todo el sector del Estado está bastante atrasado respecto a sus remuneraciones y a sus beneficios. Esto tenemos que combatirlo desde el mismo Estado y a través de las normas que podamos dar. Una de mis propuestas más interesantes creo que son las relacionadas con la prevención, es decir, aquellas que podemos lograr para que se evite tanta corrupción. Reforzar la Contraloría General de la República es una de mis propuestas, para que la Contraloría no solamente intervenga cuando ya se ha terminado los procesos de adquisición, sino que intervenga desde que se genera la necesidad y después cuando se va haciendo el proceso de contrataciones y cuando se está realizando las compras del Estado. En ese tema de la gestión de gobierno, los mecanismos para el monitoreo del cumplimiento y la inversión pública, ¿usted considera que se cumple, en principio existe en la normatividad, se cumple lo que está, digamos, vigente en la ley en cuanto al monitoreo de los gastos públicos? Una de las grandes aspiraciones del anterior gobierno del presidente Alejandro Toledo es el del gobierno electrónico. Esto se inició a hacer el planteamiento, pero lamentablemente quedó frustrado con el cambio de gobierno. Yo personalmente, cuando estuve trabajando como Superintendenta Nacional de Registros Públicos, trabajamos el gobierno electrónico con la finalidad de ahorrar tiempo, de ahorrar trámites, con la finalidad de ahorrarle al ciudadano común y cualquiera todo esta cantidad de dinero que genera el no tener una atención rápida. Entonces este gobierno electrónico no solamente puede servir para hacer los trámites comunes de cualquier institución del Estado, sino además evita la corrupción porque en la medida en que sea un mecanismo vivo, que sea permanentemente alimentado y que esté abierto, podrán todos los ciudadanos conocer qué se está comprando, qué no se compra, cómo se compra, a quién se compra, en qué cantidades se compra y en qué se utiliza el dinero del Estado. Esto evitaría las tan conocidas coimas y sobrevaluaciones
que tanto daño, bueno, nos hace y que tanto criticamos. Esta propuesta de gobierno electrónico un poco monitoreada por Presidencia, el Consejo de Ministros, a través del organismo ONGEI, tiene algunas disposiciones legales pero que no se cumplen. Una de ellas, por ejemplo, dice de que el funcionario público debe publicar su agenda de actividades para saber con quién se reúne, cuál es el tema de resolución. Implica también que, de acuerdo a la normatividad de la ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ponga a disposición de los electores, los usuarios finales, el tema, por ejemplo, del gasto público respecto a funcionarios, asesores, y toda esa normatividad hasta ahora es una buena declaración, pero a nivel de los hechos, monitoreando los portales del Estado, tampoco se cumple. No se cumple, es una ley que no está viva. Digamos, esta ley de transparencia no es obligatoria ni tiene ningún tipo de responsabilidad del funcionario que no realiza la alimentación de la página web. Entonces es por eso que es prácticamente una página inactiva que no tiene una dinámica. La propuesta de Perú Posible es que a través de un satélite se maneje todo el sistema informático de las instituciones del Estado, pero que sea vivo, permanente, con una serie de regulaciones para que el funcionario público cumpla con realizarlas. Además, la ley de transparencia tiene muchas reservas. Existen muchas formas de eludir la transparencia, porque hay casos en los cuales, utilizando esta parte de la ley que te permite tener reservas, ya los funcionarios lo utilizan para no publicar todo lo que sucede al interior de las instituciones del Estado. Esta no es la idea es que sea dinámico, permanente, constante y que esté alimentado a través del sistema satelital y todos podamos conocer perfectamente qué está sucediendo en las entidades del Estado. Que sea abierto, que se genere la documentación de forma abierta, sin reservas ni restricciones. Esta conjunción de tecnologías y lucha contra la corrupción tiene que ver también con un tema que es los funcionarios públicos, a través de sus pliegos presupuestales, hay un monto de inversión, de desarrollo, los cuales, si no se ejecutan, revierten al Estado. Este monitoreo tampoco permite ver de qué manera se está cumpliendo con el programa de cada entidad pública. Exactamente, los presupuestos a veces no se utilizan. Por ejemplo, la SUNAR, hay 100 millones de soles que no se han utilizado. Eso es mala gestión. Son 3 años que se ha embalsamado, que no se ha automatizado, que no se ha mecanizado, que no se ha modernizado, y ahora estamos en desventaja con respecto a otros países que sí se han modernizado, se actualizan y permanentemente utilizan los mecanismos tecnológicos que se van generando a través del tiempo, y eso es lo que tenemos que hacer los peruanos para poder tener una eficiencia en la gestión. En el tema de la gobernabilidad, la transparencia y las tecnologías, también hay el tema de que los gobiernos locales, para efectos de sus proyectos de inversión, ahora tienen que manejarse con el MEF, un presupuesto por resultados, pero los detalles de estas inversiones locales, generalmente el MEF lo debería desarrollar a través de su portal Transparencia, pero a veces es casi inaccesible. Por eso es que el gobierno electrónico es básico y fundamental, y es una herramienta que, sin lugar a dudas, va a permitir la total transparencia de la gestión del sector público. Y nosotros vamos a saber qué están haciendo con nuestro dinero. Por ejemplo, le doy un ejemplo, el catastro. Si nosotros tuviéramos un catastro, que es también una de las herramientas tan importantes para el desarrollo económico, para ver dónde se puede invertir, en qué se puede invertir, porque vamos a conocer la geografía territorial, no se está implementando. Al catastro no se le ha dado la importancia debida. Existe un Consejo Nacional de Catastro que se implementa a través de una norma en el año 2005 y ha quedado prácticamente desactivado porque no se le ha dado la importancia debida, debiendo haber sido desarrollada
para poder pues mejor invertir y mejor conocer toda la parte geográfica de nuestra nación. En el tema de SUNAR, por ejemplo, el registro documental, las bases de datos de los propietarios de inmuebles, en muchos de los casos, algunas propiedades se usurpa la propiedad, se revenden los lotes, los edificios una y otra vez con documentos teóricamente emitidos por SUNAR, pero no hay, en la base de datos no hay ninguna información que corrobore la propiedad de los usuarios, y esos tienen que litigarlos en el Ministerio, en el Palacio de Justicia, la propiedad que es de ellos mismos. Por supuesto, eso es justamente de lo que estoy hablando. El catastro determinaría que no puede haber una duplicidad ni sobreposición en las áreas geográficas. Es decir, no podríamos tener dos propietarios de un mismo lugar si es que tuviéramos un catastro totalmente bien implementado y estructurado con un código único catastral. Entonces, este gobierno electrónico viene a ser pues una herramienta tecnológica moderna que tiene necesariamente que tener el país para entrar en el desarrollo y en la precisión de todos sus actos. Y este tema, por ejemplo, de registro catastral y otros servicios de entidades públicas, deberían ser información que circulara a través de las entidades públicas para que no se den duplicidad de funciones entre los ministerios, por ejemplo. Por supuesto, si todos tuvieran su información totalmente vaciada en un sistema común a todos, no habría duplicidad. Y por ejemplo, ¿cree que para atender estas necesidades habría que en el pliego público del MEF ampliar el porcentaje de inversión a lo que es infraestructura para fortalecer este servicio? Tiene que necesariamente ampliarse, porque es parte de la infraestructura que todo Estado moderno requiere. Y para poder seguirnos desarrollando y para llegar a un desarrollo real y efectivo, es básico tener este servicio. Muchos países lo tienen. Muchos países ya lo tienen y nosotros en ese sentido estamos atrasados. Y es una propuesta de Perú Posible tener ese gobierno electrónico. Nosotros hemos escuchado sus propuestas y la de otros candidatos de su partido respecto a lo que es tecnologías, innovaciones de gestión del Estado, pero hay un tema de recursos económicos para atender estas necesidades. ¿Usted considera que el porcentaje que se destina, por ejemplo, a la defensa, debería ser similar a educación para poder fortalecer todos estos temas? Porque los presupuestos siempre van prioritariamente asignados a determinados pliegos y otros que son de prioridad como salud y educación reciben una cuota mínima. Bueno, ya el gobierno anterior ha demostrado que teníamos que primero capitalizarnos, es decir, salir de la recesión en la que nos encontrábamos cuando iniciamos el gobierno en el 2001. Esto generó que durante 2 años tuviéramos que estabilizar la economía. La economía se estabilizó y empezó el crecimiento. El real crecimiento del país se inicia con el gobierno del doctor Alejandro Toledo, pero este crecimiento ha sido insuficiente para poder distribuir la riqueza y distribuir y mejorar la inversión. Entonces, este gobierno del APRA no ha hecho inversión pública prácticamente. Ha mantenido la economía y el sistema económico igual como lo planteó el doctor Alejandro Toledo, y ahora nos toca en el nuevo gobierno distribuir todo el capital ya acumulado y invertirlo en proyectos sociales. Y dentro de los proyectos sociales no solamente están los que están vinculados directamente con los servicios públicos, sino además dotar pues a todas las instituciones del Estado de mejores condiciones para que puedan realizar mejor su trabajo. Y las mejores condiciones son estas que estamos mencionando: un desarrollo tecnológico y un gobierno electrónico. Con su incorporación al Congreso, ¿cuáles serían sus propuestas legislativas para los primeros 100 días de gobierno? Bueno, para los primeros 100 días de gobierno, por supuesto, la lucha contra la corrupción, que es digamos, el trabajo que yo he realizado, pero creo que lo más importante es sacar una ley antitránsfugas, porque los tránsfugas es la peor corrupción que existe, porque son personas que entran por un partido apostando por un plan de gobierno
y por prebendas, por dádivas, se pasan a otra postura política y desestabilizan la gobernabilidad, y es la peor lacra que puede existir contra la democracia y contra la representatividad. Entonces yo creo que tenemos que sacar una ley antitránsfugas dentro de los primeros 100 días. En segundo lugar, también creo que hay que modificar normas que convierten a los congresistas en personas que tienen total impunidad, y eso tampoco se puede permitir. Es cierto que los congresistas tienen que estar protegidos para poder hacer su labor de forma operativa, sin intromisiones, en forma autónoma. Pero esto no significa que tienen que tener impunidad eterna, y durante los 5 años de gestión no se les puede tocar. Y respecto a su propuesta de mejorar el gobierno electrónico, ¿cuáles serían las iniciativas legislativas? Bueno, las iniciativas legislativas están presentadas en el plan de gobierno de Perú Posible. Es la creación del gobierno electrónico, es la compra de un satélite para que se pueda implementar, y básicamente a mí me interesa, por supuesto, que el gobierno electrónico llegue al Poder Judicial, llegue a todas las entidades del Estado, a todo el sector público, a todo el Poder Ejecutivo, y llegue, por supuesto, a la SUNAR, que es una de las instituciones que yo quiero mucho porque he trabajado ahí, para poder pues minimizar todos los riesgos que existen, que usted mismo acaba de mencionar. Si tuviera que elegir alguna prioridad entre la creación del Ministerio de la Juventud, la creación del Ministerio de Deporte y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿en qué prioridad pondría cada uno de los tres? Entre ellos es Juventud y Deporte. Luego, Ciencia y Tecnología. Correcto, le agradecemos su participación, le deseamos la mejor de la suerte, esperamos verla en el Congreso impulsando los temas tecnológicos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, todo lo contrario. El número 6. Gracias. Enlinea.com